Existen diferentes técnicas pecuarias relacionadas a la alimentación, reproducción, genética y sanidad animal. En este seminario se abordarán técnicas pecuarias referidas a la alimentación de sistemas de producción bovina. En este caso, tenemos que considerar que algunas de las técnicas a desarrollar se utilizan principalmente en sistemas extensivos y otras en sistemas intensivos. En los sistemas de ganadería bovina extensiva, los animales se alimentan pastoreando pasturas naturales o implantadas, por lo tanto, se debe manejar la oferta forrajera y la relación de herbivoría animal-pastura. En los sistemas intensivos, los animales se encuentran confinados, lo que se denomina encierre de corral o feedlot, y tienen una alimentación estabulada, es decir, que el alimento se le entrega al animal en comederos. Finalmente, hay sistemas que combinan la alimentación a campo y el encierre de corral, por lo general este último en la etapa de terminación para llegar a peso de faena. En el caso de sistemas extensivos, se utiliza la cadena de pastoreo como técnica para planificar la alimentación. El eslabonamiento de pasturas debe garantizar una oferta forrajera acorde a los requerimientos del sistema pecuario. Como vimos en los seminarios de sistemas ganaderos, los requerimientos varían según si tenemos un sistema de cría, recría, invernada o tambo. También debemos considerar la zona agroclimática donde se encuentra el establecimiento para seleccionar las pasturas o verdeos que se adapten a la misma. En el esquema graficado se observa que una cadena forrajera o cadena de pastoreo debe garantizar alimento durante todo el año. Por lo tanto, debe incluir distintas especies cuya oferta forrajera varía en las distintas épocas del año. En el caso de sistemas de altos requerimientos, como la invernada y tambo, debería incluir pasturas perennes, verdeos anuales de invierno y de verano y reservas. De esa forma se cubriría la demanda del rodeo. En el material de lectura sobre cadena de pastoreo van a encontrar un cuadro donde se detallan especies forrajeras, zonas agroclimáticas más adecuadas para su implantación y momento de aprovechamiento. ¿Cuál es el rol de las reservas forrajeras? Las reservas tienen un rol fundamental en la alimentación animal. En los sistemas pastoriles, las reservas se utilizan en la época de menor disponibilidad forrajera, denominado bache forrajero, que coincide con la salida del invierno. En esa época, los verdeos de invierno ya se han consumido y las pasturas perennes de ciclo primavero-estival no han logrado rebrotar por falta de humedad y temperatura, por lo tanto no están disponibles. En cambio, en los sistemas intensivos, las reservas y concentrados como granos y subproductos de la industria alimenticia se utilizan durante todo el año y son la base de la alimentación de este tipo de sistema ganadero. Las reservas pueden clasificarse en diferimento de forraje en pie y forraje conservado. El primer caso se lo conoce como diferido y se utiliza principalmente en sistemas de cría en base a pasturas naturales, donde un lote no es aprovechado en la época primavero-estival y se lo utiliza en la época invernal de escasez de forraje. El forraje conservado, en cambio, se obtiene por procesos físicos o químicos. En las diapositivas siguientes veremos ejemplos de ellos. La enificación es un método de conservación física de forraje producido por una rápida evaporación del agua contenido en los tejidos de la planta. Esta humedad debe estar siempre por debajo del 20%. El proceso consiste en el corte de la pastura, rastrillado y luego enrollado o enfardado para finalmente realizar su estibado. El momento óptimo del corte de la pastura se produce cuando hay un equilibrio entre rendimiento producido y calidad forrajera. En el caso, por ejemplo, de la alfalfa, ese momento coincide con un 10% de floración.
La pastura cortada se deja expuesta para que pierda humedad y sufra el proceso de deshidratación. Para que este proceso se realice de manera homogénea, se debe mover y luego se hilera formando una andana. Cuando el forraje tiene el porcentaje de humedad óptima, se procede al enrollado o enfardado. En el caso de los rollos, se los debe almacenar pegados por sus caras planas, formando filas orientadas en la misma dirección de los vientos predominantes. El ensilaje es un método de conservación química. Este proceso se realiza cortando y picando el forraje en un momento donde éste tiene máxima calidad nutritiva y máxima producción de materia seca. En el caso del maíz, se produce en el estado de grano lechoso pastoso. El almacenamiento del material picado se puede realizar en silos aéreos, también llamados silos puentes o búnker, o en bolsas, llamados silos bolsas. En el proceso de ensilaje, cuando el oxígeno desaparece en el llenado y compactación, comienzan a multiplicarse organismos anaeróbicos que transforman los azúcares del vegetal en ácidos que provocan una disminución del pH y por lo tanto se incrementa la acidez, actuando como agentes conservadores del forraje. Otra de las técnicas pecuarias que vamos a desarrollar es el tipo de pastoreo. Entendemos por pastoreo a la acción que practican los animales herbívoros para su alimentación, la cual consiste en la búsqueda, aprehensión e ingestión de los vegetales. Es una relación poblacional de herbivoría. Seleccionando el tipo de pastoreo, estamos regulando o manejando la herbivoría. Los tipos de pastoreo son alternativas de uso de las pasturas por los animales. Su finalidad es lograr mantener una alta producción de forraje de alta calidad durante el mayor periodo de tiempo y satisfacer de manera adecuada la demanda del rodeo. Vamos a analizar dos tipos de pastoreo, el continuo y el rotativo. El pastoreo continuo se adapta a sistemas ganaderos serranos con grandes superficies con pasturas naturales, donde el animal se mantiene por un largo periodo en un mismo potrero. En el mismo se encuentra una represa, aguada o fuente de agua. En el pastoreo rotativo se divide un lote en parcelas o franjas. Las divisiones se realizan con un boyero eléctrico, el cual se va desplazando a medida que los animales van pastoreando cada parcela o franja. Luego del pastoreo, se permite a la pastura descansar por un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que las plantas recuperen sus reservas y puedan volver a rebrotar. En síntesis, en estos sistemas se habla de dos periodos, el de ocupación o de pastoreo, durante el cual los animales cosechan el pasto, y el de descanso, en el que la pastura tiene la oportunidad de acumular reservas energéticas, rebrotar y crecer. El número de parcelas o franjas que se establecen se realiza en función del número de animales y del periodo necesario para que la pastura, una vez consumida, vuelva a rebrotar y llegue al momento óptimo de aprovechamiento. En el caso de la alfalfa, ese periodo tiene una duración de 35 días en primavera-verano, por lo tanto, podríamos realizar, por ejemplo, 7 parcelas en las cuales el pastoreo se realice durante 5 días. En el caso del pastoreo en franjas, se puede llegar a dividir el potrero de tal forma que los animales consuman una franja diaria. Por lo tanto, tendríamos tantas franjas como días necesarios para la recuperación de la pastura. Como regla general, los animales no deben consumir el rebrote de la pastura que se está consumiendo. Por lo tanto, es muy importante manejar el tiempo en que los animales permanecen en la parcela para no producir un sobrepastoreo y que consuman la parte de los forrajes donde se acumulan los nutrientes de reserva que le permiten rebrotar. En esta diapositiva se presentan las características de un pastoreo continuo y el efecto que produce en la pastura como mayor selectividad y aprovechamiento irregular, en el suelo como sobrepastoreo y distribución irregular de las deyecciones,
y en la productividad de los animales. Por lo general, en este tipo de pastoreo, en la zona cercana a las aguadas, se concentran los animales y se produce sobrepastoreo y compactación del suelo por efecto del pisoteo. Para disminuir este efecto y para que los animales caminen el lote en forma más homogénea, en el extremo opuesto a las aguadas se suele colocar cubos de sal que contribuyen con el suministro de minerales esenciales para el desarrollo del organismo de los animales. En este caso se presentan las características del pastoreo rotativo. Podemos observar que este tipo de pastoreo permite un mayor control sobre la productividad de la pastura, del animal y de las condiciones de fertilidad del suelo.